podcast favorito, Economentes. El día de hoy nos acompañan de la Facultad de Economía Eduardo Linares, Carlos López, Diego Molina y la Economami, Karen Miranda. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos. De la FES de Acatlán nos acompaña Sara Arteaga en la parte de comunicación. Hola Sara, ¿cómo estás? Oli, muy bien. ¿Y ustedes? Y de la parte de sociología nos acompaña Sofía Camacho. Hola, ¿cómo están? Por otro lado, tenemos de la Facultad de Derecho al siempre funable Alfredo Ruiz. Hola Alfredo. Y de la siempre funable, nunca infunable Facultad de Ciencias Políticas, yo, Alexa Ramírez. El día de hoy estamos aquí para terminar la cuarta temporada de Economentes Podcast. Tristemente, ya sé, yo también los voy a extrañar. Pueden ir por sus velas, por sus cuarzos y por su incienso, que vamos a aprender a manifestar dinero. No, no es cierto, no se crean. Alexa, ¿nos estás diciendo que solo manifestando y deseándolo no vamos a conseguir más dinero? ¿No será como nos dijo cierta televisora ahora que fue el Mundial de Fútbol diciendo que solo teníamos que desearlo? No, tristemente no. La única forma de dejar estas condiciones es luchar, luchar, luchar. Bueno, pues hoy nos juntamos en este último episodio para hablar sobre, híjole, todas las cosas que hacemos, todos los rituales que de repente hemos hecho para poder conseguir, vaya, unas buenas finanzas personales. Vamos a hablar sobre la meritocracia. Sí es cierto que esto es lo único que necesitamos para echarle ganas. También sobre si sí es cierto que pararse a las 5 de la mañana para que Dios ayude al que madruga y nosotros seamos los primeros en la fila es algo bueno para nuestra economía. O si también necesitamos tener una mentalidad de tiburón, o sea, pensar como rico para poder llegar a hacerlo. Vamos a hablar también sobre las ideas New Age, sobre todo esto de manifestar, atraer el dinero, una buena estabilidad económica y si esto realmente sirve para pues para poder tener mejores condiciones de vida. Y bueno, pues vamos a escuchar, híjole, creo que tenemos crítica para aventar. Hay mucha tela de dónde cortar, entonces de eso vamos a hablar en este bonito y último episodio. Se va a poner bueno el chismecito económico, se va a poner bastante bueno. Entonces, pues vamos a empezar a hablar sobre esto de la meritocracia, que creo que es el primer tema, más bien es el primer tema. A mí me gustaría comentar con, bueno, más bien comenzar con un comunicado que lanzó Oxfam México sobre que la riqueza de los súper ricos aumentó 2.7 mil millones de dólares por día durante la pandemia. O sea, está cañón. En lugar de que las condiciones de vida de las personas haya mejorado con la pandemia o vaya a mejorar, pues al contrario, ¿no? La riqueza sigue concentrada en muy pocas manos y esa desigualdad, pues evidentemente no se quita prendiéndole una velita amarilla a nuestra casa o con el calzón amarillo en Año Nuevo, ni tampoco con el echeleganismo. Entonces creo que podemos partir de este escenario medio creepy, la verdad, medio triste, en donde la pandemia dejó pues 30 nuevos súper ricos y 12 millones de personas adicionales viviendo en pobreza extrema nada más en América Latina. Entonces, por cada súper rico hay 400,000 personas más en extrema pobreza. Y pues incluso este comunicado de Oxfam habla de un impuesto a la riqueza de los súper ricos. Estaría bien padre, pero pues bueno, de eso si quieren ahorita platicamos. ¿Por dónde quieren empezar, compañeritos? Economamis, econopapis, sobre este escenario súper triste en donde cada vez somos más ricos y más bien, ojalá fuéramos más ricos, cada vez somos más pobres y los súper ricos más ricos. Y cómo esto, pues de alguna manera, viéndolo desde un punto de vista estructural, pues nos impide, o más bien no hace que no nada más sea la cultura del echaneganismo, no necesaria para poder salir adelante. Yo iba a comentar de lo que dices de que en la pandemia se hicieron más ricos. En el episodio pasado, antepasado, no me acuerdo que dije que a mí se me afiguraba el futuro en el que cada quien iba a estar en su casa y así como en su computadora trabajando y todo esto. A mí, yo hace años, cuando iba en la prepa o secundaria, no me acuerdo, creo que en la prepa, fue cuando empezó a salir en esta serie en Netflix, no sé si la han visto, de Black Mirror, donde sacan así diferentes como futuros gracias a la tecnología y cómo nos podría afectar. A mí se me afigura, ojalá no sea tan igual, pero a mí sí se me afigura muy así, o sea, se me hace como mucha la relación en que
hay un capítulo en donde cada quien como que ya está en un cuarto o en su casa y se dedica medio a trabajar, o así como para generar energía al país o al, no sé, departamento donde viven. Y los ricos cada vez se hacen más ricos, pero ya la gente no sale de su casa, nada más a trabajar en sus casas y así. Entonces no se me haría raro que un modelo de trabajo así en donde cada quien esté en su casa y haga actividades desde su casa, como que en la economía digital incremente la riqueza de los ricos. No sé, a mí se me hace como no tan descabellada esta idea de que en algún momento en el futuro, en unas décadas o algo así, podría empezar a ser así. Entonces, sí, a mí sí me da un poco de miedo como esa situación. Pero, por ejemplo, igual parte si analizamos la riqueza de los ricos, en su mayoría es todo ese dinero que hicieron durante la pandemia. O sea, ¿por qué se hicieron tan ricos? ¿Por qué Elon Musk o la mayoría de los super ricos superaron los 100.000 millones de dólares cuando antes era muy difícil? Pues se debe a que casi todos los estímulos monetarios y fiscales pues fueron a parar a manos de estos super ricos, pues que aumentaron el valor de sus empresas en acciones. Entonces, en parte, esa riqueza como que es ficticia porque solo existen acciones. Digamos que Elon Musk o todos esos ricos no pueden obtener los 100.000 millones de dólares que tienen de fortuna porque están en títulos de acciones. Entonces, hay como que esa distinción. Y sí, con lo que dice Diego, pues sí de alguna manera genera ansiedad en cómo se van conformando las nuevas formas de trabajo. Sí, y aparte, o sea, yo sé que muchas, por ejemplo, lo que dice Carlos tiene razón. Yo sé que muchas empresas quebraron, sobre todo dependiendo de su giro o su actividad económica. Por ejemplo, si era necesario que, por ejemplo, los cines o cosas así que necesitan real de la audiencia o de que las personas estén presentes, ese tipo de empresas, pues evidentemente pues, les fue mal y muchas hasta quebraron. Pero hay otro tipo de empresas que no se dedican como exclusivamente a servicios o ese tipo de cosas que claramente se adaptaron, hicieron que sus empleados se fueran a sus casas a trabajar y así, y a muchas incluso les convino. Entonces, muchas de estas empresas que ya tenían un capital consolidado y eso, con esta nueva forma de trabajo, ya lo decía yo, pues redujeron muchísimo sus costos, ¿eh? O sea, sí, al principio a lo mejor les preocupó en la especulación financiera, fue como de, híjole, ¿qué va a pasar, no? Pero ya después, conforme agarraron ritmo, conforme se dieron cuenta de que las personas podían trabajar desde su casa, cosas así, y seguían siendo igual de productivas o entre comillas, pues les redujeron muchos costos. A mí no se me hace tan raro que haya algunas empresas que hayan quebrado, que les ha ido muy mal, dependiendo de su actividad, y a otras que les haya como beneficiado, a lo mejor no del todo, pero en la cuestión de ya de sus estados financieros, dicen, órale, no gastamos tanto y tuvimos las mismas ganancias, entonces eso incrementó su capital. Y es bastante curioso el caso que mencionaba Carlos de las empresas de Elon Musk, en particular la empresa SpaceX, que recibió un gran préstamo o subsidio, no estoy muy seguro, pero recibió apoyo económico importante del gobierno estadounidense. Y entonces es bastante curioso cómo vienen personajes del mundo económico, del mundo empresarial, como Elon Musk, o en México podría ser el caso también de Ricardo Salinas Pliego, que tienden mucho a presumir su éxito, tienden a decir que las personas no logran igualar su estatus por una cuestión de flojera, de mediocridad, de conformismo. Sin embargo, muchas de estas fortunas no se explican sin todo el apoyo gubernamental que en algún momento recibieron, o también el tema de la familia de la que vienen, los contactos que adquirieron en algún punto. Recientemente circulaba en redes la captura de pantalla de una nota periodística y no era a modo informativo, sino que la captura se difundía a modo de broma, de risa, porque la nota literalmente se titulaba Los consejos del hijo de Carlos Slim para montar un negocio. Y es decir, ¿cómo no vas a poder montar un negocio viniendo de la familia del hombre más rico de México? Se agradece la intención, se agradecen los consejos, pero vamos, son aplicables a un consejo muy específico, a un contexto, perdón, muy específico. Sí, creo que justo también esa ha sido la intención de nosotros aquí en Economentes, de pues darles como información que sea más cercana a nuestra población general, porque pues justo lo que dices, ¿no? O sea, se agradece la intención, pero
vamos, o sea, ¿qué tipo de consejos le puedes dar al 90% de la población cuando eres el hijo de Salinas Pliego, ¿no? Entonces creo que también parte de la intención de lo que hemos hecho aquí en Economentes es pues traerles información que de verdad nos sirva a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, no parte de ese 1%, porque creo que pasa mucho, desafortunadamente, en el tema de las finanzas y de las finanzas personales, que pues salen estos gurús a quererte dar la receta de cómo hacerte millonario y pues justo son consejos súper alejados de la realidad. Y creo que es algo que se tiene que empezar a señalar, ¿no? O sea, de verdad, toda esta información que está flotando por ahí, ¿qué tan útil es? Sí, yo estoy de acuerdo con Karen. Y retomando un poquito el tema de lo que vamos a hablar hoy de desmintiendo o derrumbando estos mitos en las finanzas personales de cómo hacerte rico en 3 días y cosas así. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una explicación de por qué se ha dado este fenómeno, ¿no? Y la verdad es que hay muchas, o sea, no creo que hay que casarnos con una idea de, ay, es que es por esto, o sea, no, yo creo que fue una construcción que se fue haciendo de años, una idea que se creó aquí en el país y en todo el mundo, que se fue construyendo. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia económica. Siento que te da un muy buen contexto de por qué suceden las cosas o de dónde vienen las cosas, por qué el sistema se maneja como se maneja, etcétera. Hay un libro que nos dejan leer en las clases de historia o en algunas otras clases, pero generalmente este libro te contextualiza muy bien de dónde vienen como muchas de estas ideas. Y este libro se llama La Revolución de los Ricos, es de Carlos Tello. A mí me gusta mucho este libro, está chiquito, o sea, para quien se lo quiera aventar, te lo avientas yo creo que en un fin de semana o menos, está muy chiquito, y te contextualiza muy bien. No necesitas saber economía ni necesitas saber muchas cosas, o sea, más bien te da como una visión de cómo es que la economía se transformó a lo que era en el siglo pasado a lo que es ahora, cómo es que las ideas cambiaron. Y yo sé que está muy sonado y van a decir, ay, es que ya lo repitieron un montón de veces, pero pues sí es parte del pensamiento un poco neoliberal, ¿no? Porque lo que dice Carlos Tello en este texto es que el pensamiento neoliberal, independientemente de todo lo que se piensa en cuestión de teoría económica, que es la teoría neoclásica y los ortodoxos y todo eso, el pensamiento neoliberal es esta idea pues, la exageración del dejar ser y dejar pasar y todo esto, pero en pro, lo digo así, en pro de esta clase privilegiada, ¿no? De esta esfera, de la punta de los ricos y todo esto. Entonces, este libro se llama La Revolución de los Ricos, porque Carlos Tello lo que dice es que hubo un momento en el que todos los ricos se hizo como una especie como de, como que se aliaron todos los ricos, por así decirlo, del país, en donde empezaron a dictar cómo iban a ser las normas, cómo iban a ser las leyes, cómo iban a ser los procesos económicos, cuál iba a ser el mainstream de la economía en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la dominancia ya lo vimos ¿cómo se llama? De la política monetaria sobre la política fiscal, todas estas ondas. Pero el punto es, para dejar un poco de lado lo económico, es que él dice que no nada más es un movimiento, o sea, el neoliberalismo no nada más es un movimiento no es un movimiento económico, propio económico, ¿no? Es un movimiento que tiene muchísimas cosas, ¿no? Y todo parte, y a mí me gusta mucho, lo dice en un capítulo, todo parte incluso desde la educación. Él dice que esta revolución claramente empieza, o sea, la idea como tal empieza desde los años 40, por ahí, ¿no? Desde los años 40, 50, empiezan a ver estas ideas como neoliberales, pero como tal no es el mainstream y no es aplicable. Entonces, lo que sucede después es que con la crisis de los 70, etcétera, y hasta los 80, es cuando se empieza a dar esta revolución de los ricos, que es cuando vemos este cambio, incluso en la misma política, de cómo es que se empieza a hacer diferentes las cosas. Este pensamiento generó nuevas instituciones. Y ojo, no estoy diciendo que alguna institución sea mala o que tengan ciertos pensamientos o nada de eso, no. Yo aquí no estoy echando nada a nadie. Pero genera nuevas instituciones, genera nuevas escuelas, es cuando se abren la mayoría de las escuelas privadas, es cuando se hacen muchas de estas escuelas, tienen este pensamiento muy liberador, muy neoliberal y todo, que tiene sus pros y tiene sus contras. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero el punto es que de todo este movimiento es que empiezan a salir estas ideas de, ¿sabes qué? Lo mejor para que tú vivas bien es que tú tengas un negocio. Lo mejor para que tú vivas bien es que abajo los impuestos, arriba el emprendimiento y todo esto.
Entonces, es la sobreexageración de este pensamiento. Si a mí me preguntan de dónde viene, bueno, pues viene de una condición histórica en donde empiezan como a cambiar cómo se tiene que vivir, cómo se tiene que hacer economía, cuáles son las condiciones elementales para que tú estés bien, etcétera. Y hoy en día, o sea, eso fue en los 80s, pero hoy día es una sobreexageración eso. O sea, es una exageración el decir, es que para que yo viva bien, tengo que tener un negocio y tengo que emprender y tengo que esto. Y a lo mejor, y sí, a lo mejor yo no estoy diciendo que tener un negocio sea malo. Estoy diciendo que creerte la idea de que estas cosas así como dicen del coaching y todo, vuelvo a lo mismo, es una sobreexageración de ese pensamiento que ya se venía arrastrando. Totalmente de acuerdo, Diego. Y ahora que mencionabas la política del dejar hacer, dejar pasar, creo que es muy importante porque es la frase, y no me dejarán mentir mis colegas economistas, que es la frase que sintetiza todo el pensamiento liberal, que a veces llega a ser un pensamiento fundamentalista del mercado, que como bien lo decías, abajo los impuestos, pero también abajo el Estado, porque es un lastre, porque impide la libertad económica y viva la libertad. Cuando uno de los grandes exponentes del liberalismo clásico, como Adam Smith, llegó a escribir que esta disposición a admirar y casi idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de condición humilde es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Entonces vemos que de repente esta idolatría de los ricos que empieza a verse en algunas personas, sobre todo difundida por estos gurús o estos coaches que te dicen un consejo millonario, ten una mente millonaria, una mentalidad de tiburón, pero vemos que esto no es un fenómeno nuevo. Vemos que ya desde hace siglos había preocupación por la idolatría a la riqueza y un intento por negar o de plano ocultar que muchas de esas riquezas no se construyeron solo con esfuerzo individual, no se construyeron solo con creatividad, con innovación o levantándote a las 4 o 5 de la mañana, sino que ya había preocupación no solo de Adam Smith, que era un poco radical cuando lo empiezas a leer más a fondo. Juan Jacobo Rousseau ni se diga con su discurso sobre el origen de la desigualdad. Es decir, no todo es Carlos Marx. Efectivamente es un referente teórico igualmente importante, pero vamos, se piensa que solamente él era el que criticaba el estado de cosas que ya estaba presente en toda la historia económica de la humanidad. Entonces, o sea, si nos va a costar muchísimo alcanzar a la otra persona hacia donde se encuentra, pues obviamente no depende solamente de echarle ganas o no echarle ganas, ¿no? Hay una serie de factores que influyen, entre ellos yo voy a decir la suerte, porque hay cosas que no nos explicamos, que nunca se van a explicar tal vez en este mundo, por el simple hecho de que pues, no tienen explicación a pesar de que nosotros como seres humanos buscamos darle sentido a todo esto, ¿no? Entonces, cuando los empresarios nos dicen como de, sí, trabaja duro para tener este puesto y ascender, ¿no? Pues no solamente implica eso, ¿no? Pero tampoco desgastarnos con la idea de que, pues si me paro a las 5 de la mañana y luego voy a mi trabajo y estoy ahí todo el día 24/7 dándolo todo, pues voy a llegar a ser Carlos Slim, porque pues no, o sea, son situaciones diferentes. Tal vez sí cambies, pero no al grado de ser Carlos Slim, y también hay que tener eso muy claro en nuestra mente. Bueno, pues yo creo que en ese sentido, hablando de la cuestión de levantarte a las 5 de la mañana y ser de ese team y comenzar tu día 100% productivo, pues estás hablando de una situación demasiado privilegiada, ¿no? Apenas lo comentaba con alguien la semana pasada, no es lo mismo levantarte a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana para hacer un viaje de 2 horas a la universidad o a tu centro de trabajo, a levantarte a esa hora para hacer tu ritual de meditación, para tomarte tu avena, o sea, no sé, siento que estamos hablando de situaciones distintas, o sea, no podemos. Imaginen, si alguien que vive a 2 horas de su centro de trabajo quisiera hacer ese ritual de hacer ejercicio, levantarse temprano para tomar un desayuno completo, pues a qué horas tendría que levantar, ¿no? Entonces, creo que ser como
apegado a estas ideas de que simplemente necesitamos hacer un poco más de esfuerzo para poder conseguir un mejor desarrollo profesional o mejores condiciones económicas, deja de lado todo el contexto que permea nuestras vidas, ¿no? No, no simplemente se trata de, pues si hago esto voy a obtener este resultado, porque muchas veces aunque lo hagas, lo puedes obtener, pero otras veces no. Y eso va a depender de mil cosas como el estatus social del que vengas, el nivel de estudios que tengas, los contactos que también puedas hacer. No simplemente se trata de echarle ganas y levantarte a las 5 de la mañana, ser productivo y ya. Bueno, y creo que antes de seguir, vamos a hacer una pausa para definir meritocracia, igual una definición muy ligera. Básicamente, el mito de la meritocracia lo que nos dice es que si dos personas como tienen el mismo nivel de habilidades, no van a llegar al mismo lugar necesariamente, no van a llegar a la misma meta, porque las condiciones en las cuales están empezando importan. Cuando pensamos en como una cultura meritocrática, lo que nos diría es que si tú cumples como con ciertas tareas, vas a llegar a un cierto punto final, ¿no? Y eso sería cierto para todas las personas, porque está basado en méritos, básicamente en lo que puedes hacer, ¿no? Pero el mito de la meritocracia nos explica que para prácticamente todas las culturas capitalistas de este planeta, eso no es cierto porque las personas no empezamos con las mismas condiciones. Podríamos incluso tener las mismas herramientas, el mismo nivel de inteligencia, de habilidades físicas, a lo mejor, pero como estamos empezando en condiciones desiguales, pues no vamos a llegar al mismo lugar. Y esto es algo muy cierto en México, creo que pues lo podemos ver y hay también datos que nos ayudan a entender un poco más cómo se vive este mito de la meritocracia en México. Por ejemplo, en 2019, creo que es como el estudio más largo y más nuevo que se ha hecho, donde se presentó que de cada 4 mexicanos que nacen en pobreza se quedarán así toda su vida, 3 de cada 4. Entonces, es como justo ha sido uno de esos resultados como más contundentes para comprobar que la meritocracia justo es un mito. Y les voy a dar así datos rápidos de este estudio. 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares más pobres o en el quintil 1 se quedan ahí toda su vida. Esto significa que 74 mexicanos que nacen en el quintil 1 no consiguen superar la pobreza a lo largo de su vida. Y por el contrario, 57 de cada 100 personas que nacen en los hogares más privilegiados, en el quintil 5, se quedan ahí. Y también un dato interesante que se vio en este estudio es que esto, en el caso de México, también está como muy marcado regionalmente. En el sur del país, esto es mucho más marcado. Por ejemplo, en el sur del país, 67 de cada 100 personas que nacen en el quintil 1 permanecerán en ese quintil toda su vida, mientras que en el norte y en el noroccidente es 25 de cada 100. Entonces también en México está como muy, muy, muy marcada esta meritocracia a nivel regional, pero pues básicamente es lo que vemos, ¿no? Si tú naciste en una condición de pobreza, es muy, muy poco probable en este país que puedas salir de ahí, sin importar qué tan hábil seas, qué tan inteligente, qué tan atlético seas, por todas las barreras que existen a tu alrededor. Sí, creo que justo, bueno, esto en sociología lo llamamos movilidad social, o sea, que tantas probabilidades tienes de pasar de una clase social a otra y que justamente como lo menciona Karen con los datos, o sea, puede ser incluso que estás en una clase social baja y bajes todavía más, porque hay más probabilidades de que bajes a que subas, o simplemente te mantienes en esa clase social. Y pues el Centro de Estudios Espinosa Iglesias siempre lo dice que tu origen determina muchísimo tu destino. Tener nuestras metas
claro que nos va a ayudar, ya lo decía antes, no solamente implica tener conocimiento, tener talento y trabajarle, también hay muchísima cuestión de suerte que no todos ni todas tenemos, pero si hay la oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes a- al respecto de manifestar, atraer? ¿Es posible? Pues yo creo que ese tipo de pensamiento es, no sé, a lo mejor nuestra generación, y los datos lo dicen, ya no está tan apegada a las religiones tradicionales, entonces el ser humano siempre busca alguna forma de tener algún tipo de ritual y creo que va pegado a eso. Sinceramente, o sea, sí tiene una función, pero creo que tiene más una función identitaria, una función espiritual. No creo que tenga una función específica para cosas como la movilidad social, o sea, no creo que sea un factor indispensable y creo que viene muy apegado a estos discursos que vemos mucho en redes sociales, ¿no? De que todo el tiempo manifiestas cosas. Yo sigo a varios influencers y en algún punto yo consumía su contenido, ahora los sigo más por este tipo de cosas que me parecen a veces un poco absurdas, porque creo que muchas veces cuando estás en una condición no tan favorable económicamente, pues creo que son cosas en las que ni siquiera piensas, ¿sabes? Como levantarte a las 5 de la mañana a escribir porque estás agradecido o prender un palo santo y meditar 20 minutos. O sea, creo que son cosas que dejamos muchas veces de fuera por la condición en la que vivimos. Sí, justo, tampoco es hate así para como otro tipo de esferas, lo que decía Sofi, ¿no? A lo mejor esto puede tener como puede ser como parte de una práctica ritualista, espiritual y pues qué chido si es lo que ustedes hacen, como bien, no, no hay hate en eso, pero hablando como trayéndolo al tema de finanzas personales y de movilidad social y de meritocracia, sí es o sea, la verdad están un poquito peligrosas estas ideas que se estén exponiendo también, como lo comenta Sofía, así de masivamente a través de las redes sociales, porque pues justo dejan de lado esta otra cosa, ¿no? Y creo que si lo vemos así como con mucho cuidado, pues siguen alimentando esta idea de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Porque no tiene la mentalidad adecuada, porque no está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios que hacen las personas exitosas, las 7 claves de las personas exitosas que se paran a las 5 de la mañana y desayunan no sé qué cosas y bla, bla, bla. Como que siento que es esta retórica de como no estás dispuesto a hacer lo que se requiere, por eso sigues siendo pobre, ¿no? O si quieres salir de tu pobreza y quieres mejorar tus finanzas personales, entonces tienes que hacer todas estas cosas que no son realistas para la mayor parte de las personas. Entonces creo que más allá, hablando de lo de la manifestación y la atracción y así, o sea, si esa es como si tú sientes una inclinación a ese ritual, a ese tipo de, no sé, práctica espiritual, está chido, pero viéndolo únicamente desde el tema de como de finanzas personales, de la economía, desde una parte un poquito más social, sí son ideas un poquito pues, medio chafas porque siguen abonando a esta idea de que todo está en ti, de que tú lo puedes cambiar todo. Y pues creo que todos aquí que somos parte de las ciencias sociales estamos bien conscientes de lo fuerte que son las estructuras y los sistemas y el impacto que tienen sobre nuestra vida. Entonces creo que es importante hacer siempre, recalcar siempre eso, ¿no? No todo está en ti. Tú no puedes cambiar toda tu vida por completo, porque estás afectado por sistemas y estructuras. Entonces creo que también es bien importante como siempre hacer esa pequeña aclaración. Volviendo a esta parte del New Age, me gustaría hablar sobre la manifestación y la atracción desde el ámbito psicológico. O sea, sí creo que no todo depende de lo ritual, lo espiritual, lo religioso. También hay un poco de psicología en este aspecto que tiene que ver en creemos y para ello
para confirmar esa misma creencia, nosotros mismos vamos a buscar pruebas, ¿no? En este sentido, me gustaría hablar de Kahneman, que es un psicólogo y que escribió el texto de Pensar rápido, pensar lento, y nos habla del sistema 1 y del sistema 2. El sistema 1 es esta forma de actuar en piloto automático, no sé, caminar, respirar, todo este tipo de acciones que las hacemos prácticamente involuntariamente, y el sistema 2, que es nuestra parte más racional, que nos toma más energía, en donde nos ponemos a pensar ¿de verdad vale la pena levantarme a las 5 de la mañana para hacer todo lo que necesito hacer en todo el día, o me puedo levantar más tarde e igual hacer todo lo que necesito hacer en el día, ¿no? Y por ello, cuando nosotros hablamos de manifestar, de atraer, lo que se nos ha dicho, lo que hemos visto en redes sociales es esta parte de escribe lo que quieres o trázate una meta y piensa en ello. O sea, sí, nosotros le estamos diciendo a nuestro sistema 1, interioriza esta idea, y le estamos diciendo a nuestro sistema 2, oye, búscate pretextos o búscate razones para que comprueben que esto es real, ¿no? Entonces nosotros ya nos vamos a mover en ese sentido. No se tomen todo en exceso. O sea, yo creo que de verdad todo en exceso. Y incluso hasta en la misma escuela, yo creo que te lo dicen, ¿no? Idolatrar a un autor demasiado o creer que él tiene la razón absoluta también es exceso. Y también no es bueno. O sea, no es bueno para nadie, ni para ti, ni para la misma educación, ni para nadie. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo, él ya estudió psicología, tiene su maestría en psicología, etcétera, y pues luego platicamos de muchas cosas. Entonces, esto dependerá claramente del psicólogo y dependerá de la persona y de su educación y de sus ideales y de todo. Él, como que su tirada o la forma en la que él ve las cosas, pues es muy pragmática en ciertas cosas, ¿no? Como que yo comparto un poco eso. Es la cuestión de las soluciones. O sea, puede que algo esté bien o puede que algo esté como mal dicho o lo que sea, pero si te da una solución, pues qué padre, ¿no? O sea, porque pues te está solucionando el problema. ¿Por qué traigo en relación esto? Porque él me decía, muchas veces las personas no necesitan saber toda la teoría psicológica, o no necesitan saber cómo funciona exactamente un cerebro, o no necesitan saber exactamente cómo funciona la economía, o no necesitan saber exactamente cómo es que pasan todas las cosas. Lo que necesitan a veces simplemente es una solución. En este caso, por ejemplo, hay personas que tienen problemas, no sé, psicológicos o de depresión, ansiedad, o problemas económicos, el problema que se les ocurra. Entonces, su primera línea como a la que llegan a, a saber cosas, porque pues es, como ya lo dijo, creo que Sophie, que las redes sociales están infestadas de este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, muchos de estos libros de autoayuda, muchos de estos libros de coaching, etcétera, pues a lo mejor nosotros podríamos pensar que hay personas que sí lo han dicho, son malísimos, no les hagas caso y qué horrible y todo, ¿no? Y sí, o sea, muchas cosas están mal, ¿no? Y están feas. Pero él me ha dicho que ha visto que hay muchas personas que se creen tanto esta idea, o sea, que la arropan tanto, que ha habido una mejoría en sus vidas. Entonces, estar en el extremo de decir, estas cosas no sirven y son horribles y bla, 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 y no les hagan caso, yo creo que pues está mal, pero también estar en el extremo de decir, oye, lo que dijo este bro coaching, este gurú de emprendimiento, tiene toda la razón. No, o sea, habrá cosas rescatables, habrá cosas que uno puede decir, pues sí, eso hasta lo veo en la escuela, ¿no? O eso me ha servido a mí, o eso lo hemos hecho varios, o es algo que podría funcionarte. Y hay cosas que no, hay cosas que de plano sí dices, a ver, primero que nada, yo no tengo 1 millón de pesos para invertir, ¿no? Sí, justo, concuerdo mucho con lo que dices, Diego. Creo que no se trata de caer en los extremos, sino de tener esta crítica siempre presente de que no es aplicable para todos, ¿no? Entonces, porque obviamente depende del contexto en el que vivas y de la realidad que estés viviendo. Entonces, creo que ese es como el punto, que sí, era como lo que decíamos de la cuestión ritual de manifestar y todo ese rollo. Tiene sentido, si la aplicas, pues está bien, pero a lo mejor no es un factor determinante para todos para mejorar su situación económica presente o futura, ¿no? Ya lo decíamos en capítulos anteriores, lo volvemos a reiterar en este capítulo. Hay que adecuarnos a nuestras propias circunstancias, buscar los métodos que nos funcionen a nosotros, los instrumentos que nos funcionen a nosotros, porque pues tal vez nuestras condiciones no den para invertir, apenas si tendremos para ahorrar un poco, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pongamos en orden todos estos aspectos para no caer en deudas, o si caemos en las deudas,
no morir en el intento, ¿saben? El hecho de organizarnos y buscar mejorar, ¿no? Ganamos mucho si ponemos en orden nuestras finanzas personales, si vamos intentando nuevas cosas. Digo, nosotros no somos la única verdad, hay muchas. El Internet ya nos da la facilidad de buscar varios métodos, otras alternativas, algo que se adecue a nosotros, e incluso nosotros a armar lo que a nosotros nos funcione y después compartirlo nos puede llevar a otros lugares. Pero bueno, chicos, ha estado muy buena la plática, pero llegó el momento de decirnos adiós. Qué Ya de- triste fue decirnos adiós. Pero antes que nos comenten, bueno, más bien que nos cuenten en la cajita de comentarios cosas que han manifestado y se les ha hecho realidad. Y ya, vámonos. Ahora Y sí. también hacer el comercial de que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas. Nos pueden encontrar como Economentes Podcast, en el tío Spotify, el tío YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Hola chicos, yo soy Ángel Toscano y bueno, quiero aprovechar para decirles que ha sido una gran temporada. Creo que hemos logrado el objetivo de no solamente hablar de cómo hacer dinero, de cómo facturar, sino que realmente estamos haciendo una crítica y estamos hablando del contexto real de México, ¿no? De nuestra sociedad, de cómo las finanzas personales nos ayudan, cómo podemos usar herramientas, pero sin perder de vista nuestra situación real, ¿no? Y de la mayoría de los jóvenes que nos escuchan o en general de toda la sociedad en México. Creo que ha sido una gran temporada y que, bueno, por ahí hemos leído varios comentarios en redes sociales y que están muy contentos con ustedes, pero bueno, como ya lo decía Alexa, todo lo que empieza tiene que terminar. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos hayan seguido en esta cuarta temporada de Economentes Podcast. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén pendientes de la quinta temporada de Economentes Podcast. Y pues bueno, agradecerles, muchas gracias Alfredo Ruiz Martínez, a Alexa Ramírez, a Karen Miranda, a Diego Molina, a Carlos ¿Quién es el López, inventario? a Eduardo Linares, a Sofía Camacho y a Sara Arteaga por habernos acompañado a lo largo de estos 10 episodios. Los invitamos a que si no han escuchado alguno de nuestros episodios, entren a Spotify, entren a YouTube y vean en nuestra lista de reproducción todos los episodios. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado en esta cuarta temporada. Adiós, fue un Ya, gusto. bye. Hasta luego. Bombi. Nos vemos cuando Gracias. regresen los Wandis. Mira, ya antes regresó RBD que los Wandis. Pero también se fueron antes. Cierto, cierto. Ah, pues entonces la esperanza nunca muere. Sí, Arriba la déjenme. esperanza, abuelita. Y bueno, pues los invitamos a que si ustedes quieren seguir sabiendo más de la opinión de nuestros compañeros en Economentes, pues los sigan también en sus redes sociales personales. Por ahí las tienen en la plataforma, donde van a seguir comentándonos de economía, porque recuerden que pues nuestro objetivo siempre es llevar la economía para todos. Entonces síganlos también en sus redes sociales y bueno, no es una despedida definitiva. Cada uno de ellos estará en sus redes seguramente compartiendo contenido interesante. Y pues bueno, chicos, hasta acá llegamos en esta cuarta temporada de Economentes Podcast. Los esperamos en la siguiente temporada y hasta la próxima. Si me siguen en mis redes personales, nomás no me funden, por favor. Imposible, Alfredo. Imposible. Nací para nací para ser fundado. Chiale. Antes de irnos, me gustaría invitar a nuestros escuchas, por si alguien está interesado en unirse a nuestro equipo, les recuerdo que aún está abierta la convocatoria para liberar su servicio social en las carreras de economía, de ciencias políticas, de diseño gráfico, de comunicación, de sociología y de MAC de la UNAM. Si ustedes están interesados en formar parte de este equipo, solo tienen que mandar un currículum actualizado al correo toscanopsicólogo@gmail.com. Y como siempre les recordamos que este podcast forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, y el proyecto PAPIT IN 305723, Panorama Fiscal y Monetario de América Latina, Desafíos y Propuestas ante la Recesión Actual, así como el programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina. Todos estos proyectos son del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.